En este problema, se nos dan 4 ecuaciones lineales, y se nos pide que proporcionemos la tasa de cambio constante, el valor inicial y que describamos el comportamiento. Comencemos con una revisión. La forma pendiente intersección de una línea es si es igual a mx más b, o si cambiamos el orden de la suma, podemos decir que y es igual a b más mx. Observe cómo m es el coeficiente de x, que es la pendiente, que también es la tasa de cambio constante, y b, el término constante es la intersección vertical. B también se llama valor inicial o inicial, que es el valor de y cuando x es 0. Y podemos decir que la salida y comienza en b, el valor inicial o inicial, y luego cambia a una tasa de m, donde nuevamente, m es la tasa de cambio constante. Y ahora para el comportamiento, cuando la pendiente m es mayor que 0 o positivo, decimos que el comportamiento está aumentando porque la línea va cuesta arriba de izquierda a derecha. Si la pendiente m es menor que 0 o negativa, el comportamiento está disminuyendo porque la línea baja de izquierda a derecha. Si la pendiente m es 0, decimos que el comportamiento es horizontal porque la línea es horizontal y si la pendiente m no está definida, el comportamiento es vertical porque tenemos una línea vertical. Entonces, volviendo a nuestra tabla, observe cómo la primera ecuación es y es igual a 6x menos 5. Esta línea tiene la forma y es igual a mx más b, donde observe que m es 6 y b es negativo 5. Bueno, la tasa de cambio constante es m, y por lo tanto, la tasa de cambio constante es 6. B es el valor inicial y, por lo tanto, el valor inicial es negativo 5. Y luego, para el comportamiento, debido a que la tasa de cambio constante, o m, es positiva, el comportamiento está aumentando. La siguiente ecuación lineal es y es igual a 8 menos 2 toneladas. Observe cómo aquí tenemos la variable t en lugar de x, pero la ecuación todavía tiene la forma de y es igual a b más mx. Donde observe cómo tenemos el término constante primero, y luego el término variable. Entonces, m es el coeficiente de t esta vez, que es negativo 2, debido a la resta, y b es positivo 8. Entonces, debido a que la pendiente es negativa 2, la tasa de cambio constante es negativa 2. El valor inicial es b, que es positivo 8. Y debido a que la tasa de cambio constante o m es negativa, el comportamiento está disminuyendo. La siguiente ecuación lineal es y es igual a segunda. Y es igual a segunda tiene la forma de, y es igual a mx más b. Donde ahora la pendiente m es el coeficiente de a. Y por lo tanto, m, la tasa de cambio constante es 2. Y observe que no hay valor b, por lo que si quisiéramos podríamos poner más 0 aquí, y por lo tanto, b es 0, donde b es el valor inicial o inicial. De nuevo, la tasa de cambio constante es 2, el valor inicial es 0. Debido a que la tasa constante de cambio o pendiente es positiva, el comportamiento está aumentando. La última ecuación es y es igual a 4 negativos. Observe cómo solo tenemos un término constante, por lo que esto se ajusta a cualquiera de estas dos formas aquí. Avancemos y hagamos referencia a la segunda forma de y es igual a b más mx. Observe cómo en esta ecuación no hay un término variable, por lo que si es útil, podríamos pensar en esto como negativo 4 más 0x y, por lo tanto, la pendiente m es 0. Y b, la intersección vertical o el valor inicial es 4 negativo. Entonces, la tasa de cambio constante es 0. El valor inicial es negativo 4. Y debido a que la tasa constante de cambio o pendiente es 0, el comportamiento es horizontal. Espero que hayas encontrado esto útil.